Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran actualidad que es la violencia y el tráfico de armas en México. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Bien amigos, estamos en Perspectiva Política, hoy con un tema muy interesante que es la violencia y el tráfico de armas. Le damos la bienvenida a Joel Hernández, un especialista en la materia, periodista, analista y un experto en este tema. Joel, pues gusto en saludarte y te pregunto, ¿qué tan grave es el problema del tráfico de armas? Pues que ya es muy añejo, pero que al parecer se ha incrementado en los últimos meses. ¿Por qué? Mira, se ha incrementado mucho porque ha habido una especie de laxitud en la actitud de ambos gobiernos, pero sobre todo de la actitud del gobierno de los Estados Unidos, al cual México, por lo menos en los últimos 20 años, ha estado insistiéndole en que cierren las fronteras a las armas. Que al paso digamos, al paso de las armas que vienen de fábricas de los Estados Unidos o distribuidoras de los Estados Unidos. Esto hace que el gobierno mexicano haya hecho y haya recurrido a todas las, digamos, a los reclamos diplomáticos con los que se puede contar, pero no ha ocurrido nada. Y esto pasa porque precisamente los Estados Unidos, la segunda enmienda constitucional, permite que allá en Estados Unidos cualquiera, como sabemos, puede tener armas, puede adquirir armas y puede portarlas sin que la autoridad le reclame o le exija ningún requerimiento especial. Es simplemente que se supone que lo usa para su resguardo, para su cuidado. Sin embargo, esto ya ha llegado a extremos porque de una fecha, de un tiempo a esta parte, sobre todo los últimos 10 años, se ha incrementado este tráfico de armas hacia los Estados Unidos, lo que permite que muchas organizaciones de delincuentes, de crimen organizado, incluso callejeros, se hagan de armas con muchísima facilidad. Esto significa que de alguna manera la segunda enmienda ya está pasando a México y esto es verdaderamente grave porque actualmente ya en México muchos, como sabemos, en la calle, en todos lados tienen armas y la mayor parte de estas armas vienen precisamente de los Estados Unidos. De ahí el reclamo del gobierno de México a las empresas, no al gobierno de los Estados Unidos en este momento. ¿Y qué posibilidades hay de que el gobierno mexicano, dado que Estados Unidos no hace caso, las empresas no hacen caso, porque es un negocio, se entiende que es un negocio, qué posibilidades tiene el gobierno de México para establecer o tratar de establecer un control sobre ese tráfico de armas? Mira, es muy difícil. De hecho, se supone que ya el hecho mismo es novedoso, la demanda que hizo el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para requerir a las empresas un pago, una indemnización al gobierno de México por los gastos que ha hecho en términos del gasto en crimen organizado y en la persecución y todos los daños que ha causado. Pero se ve muy difícil que pueda ganar la demanda. Es muy difícil porque ellos tienen equipos de abogados pues bastante fortalecidos. Ellos han tenido demandas de otros gobiernos, han salido de ellas, no ha ocurrido nada, pero ya queda el precedente. Y sin embargo, esto no solamente es una forma de llamar la atención a estas empresas, que son 11 empresas, de las cuales son las 6 más relevantes y que venden armas, sino que es una forma también de llamar la atención al gobierno de los Estados Unidos para advertirle que ya México llegó al límite de tolerancia para que las armas estén pasando. Esto también va a llevar a que de alguna manera, en algún momento se tenga que hablar de gobierno a gobierno para que se encuentre la solución sin que a México se pase la segunda enmienda de los Estados Unidos como ya está ocurriendo ahorita. Bueno, aquí es un caso que parece muy obvio, que se te hable de gobierno a gobierno. Finalmente, con el tráfico de armas que va en aumento, pues también se fortalecen los grupos del crimen organizado, se complica todavía el combate a este tipo de situación del crimen organizado y realmente tenemos mayor violencia y también junto con la violencia mayor dinero que
pues que se genera por parte de este tipo de negocios ilícitos. Es obvio que también los gobiernos tendrían que ya actuar conjuntamente, ¿no? Así es, mira, aquí hay una paradoja bastante interesante. Por un lado, el gobierno del Estado de Estados Unidos, atiza al gobierno de México y le exige que controle la delincuencia organizada, el narcotráfico, que ya pare la violencia acá, y sin embargo no hacen nada por parar el tráfico de armas. Es decir, queremos que ustedes paren la situación allá, pero nosotros no vamos a parar aquí el envío. Y los únicos ganadores, como tú bien dices, son las empresas que se están llenando de recursos a través de las organizaciones criminales mexicanas, que les están dotando de muchísimos recursos porque se están armando. De hecho, se sabe que estas empresas no solamente tratan con el crimen organizado, sino que de alguna manera les surten pedidos a modo. Digamos que la delincuencia mexicana, y este es un argumento que usa, lo digo porque es un argumento que usa el gobierno mexicano en esta demanda, es que a petición les hacen armas especiales de tal forma que respondan a los intereses y a la forma de operar de estas organizaciones. De hecho, les hacen armas inclusive muy particulares de colección y todo esto. Hay que recordar que, por ejemplo, a esta Miroslava Brecht fue asesinada con un arma de la empresa Colt, que estaba diseñada exclusivamente para ciertas personas, con la figura de Lázaro, de Emiliano Zapata y todo este rollo. Entonces ellos hacen armas, ellos están en contacto con estas organizaciones, o bien la delincuencia mexicana las adquiere a través de ciudadanos comunes y corrientes que, por ejemplo, dan por perdido allá su arma, ya registraron que tienen una. Bueno, pues entonces perdí mi arma, tengo que comprar otra, y compran y la siguen mandando para acá. Es decir, hay muchas formas de trasiego y de envío de armas a la delincuencia mexicana. Esto ha hecho que crezca mucho la violencia, que crezca mucho las organizaciones, que haya una confrontación mucho más violenta cada vez, y la prueba está en que en los últimos años, pues ha crecido muchísimo el homicidio doloso. Por ejemplo, en 2019, 17,000 personas en un solo año, y este año ya van 11,500 en solamente 4 meses. Esto pues precisamente porque el flujo de armas es muy fácil y todo el mundo las tiene, que los utilizan, y bueno, hay una confrontación por lo que los únicos ganadores son precisamente estas empresas estadounidenses que fabrican las armas. Pues es una situación muy grave y muy contradictoria, pero si te parece vamos a hacer un breve corte y regresamos con este tema. Perspectiva política. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Perspectiva política. Continuamos. Pues regresamos en Perspectiva Política con este tema del tráfico de armas y la violencia, lo cual pues realmente es bastante grave, según lo plantea nuestro invitado, nuestro especialista, Joel Hernández, pues, quien nos dice que prácticamente pues el gobierno de Estados Unidos no muestra una voluntad pues probada para combatir este problema que afecta de una manera muy importante a México. ¿Qué es lo que se puede esperar en esta circunstancia? Pláticas entre los gobiernos, se puede pues establecer una estrategia distinta para combatir al crimen organizado que realice esta práctica, o qué se puede hacer fuera. Pues sí, se tiene que llegar a un punto de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, porque es quien controla las aduanas, quien controla quien vigila el trasiego de estas armas, y que de alguna manera pues
obviamente que sabe que están pasando armas en cantidades estratosféricas a México y no ha hecho absolutamente nada. Si ellos quieren reclamar y reclaman que acá se pare el crimen organizado, que acá se pare la delincuencia organizada y la violencia, pues ellos tienen que hacer su parte también. Ellos no pueden exigir solamente que aquí paren las cosas mientras ellos siguen mandando armas, municiones y todo lo que se necesita para que la violencia continúe y se incremente. Por otro lado, el gobierno de México también tiene una responsabilidad en esta parte de que tiene que controlar a como dé lugar y bajo estas circunstancias en el momento, pues lo que está ocurriendo no es cosa nada más de endosar la solución a las empresas y al gobierno de Estados Unidos. También México tiene una responsabilidad. Es algo que dijeron las empresas en respuesta a la demanda del 4 de agosto del gobierno mexicano, en donde decían, bueno, ellos se quejan de que hay delincuencia y crece la delincuencia y la inquietud violenta en México, pues esa es responsabilidad del gobierno mexicano, no de nosotros. En parte tienen razón, en parte sí es responsabilidad del gobierno de México, pero la gran parte y en gran medida ellos son los que nutren esta situación, ellos nutren que haya este tipo de instrumentos violentos y de tan alta peligrosidad. El gobierno de Estados Unidos ha hecho la vista gorda, pero va a llegar un momento en el que va a tener que parar esto, porque de otra manera esto se les va a repercutir a ellos y esta violencia criminal se va a trasladar a sus territorios y eso ya no les va a costar mucho. Entonces lo que tienen que hacer es llegar a acuerdos internacionales, llegar a acuerdos diplomáticos para que se controle esta situación. Ellos lo que no quieren y no pueden meterse con su segunda enmienda, que es el problema de ellos, y ellos argumentan bajo todas circunstancias. Sin embargo, el presidente Biden hace unos 15 días se refirió al asunto de las armas en relación con lo que ha estado ocurriendo en universidades, en escuelas, en centros comerciales en Estados Unidos de violencia extrema, y dice que ya es importante que se empiece a regular esto de la segunda enmienda porque ya está llegando a límites también allá a ellos. Esto sería bueno incluso para México porque una vez que ellos modifiquen y reformen este permiso, esta libertad, pues entonces podrán controlar de alguna manera ya el trasiego. Pero tienen que hacerlo de alguna manera porque esto también repercute en la tranquilidad de ellos mismos, porque por otro lado ellos temen que aquí en México haya inquietud, haya violencia, haya extremos, porque pues para ellos esto tiene que ver con su seguridad nacional. El territorio mexicano para ellos es espacio de seguridad nacional para ellos y lo tienen que cuidar, así que tienen que llegar a un punto de negociación, de acuerdo, para que esto se solucione. La demanda es un primer paso. El gobierno de México ha dado un muy buen paso al decirle a las empresas que ya paren. No sé en qué va a quedar esto. Ya el día 20 de agosto, la Corte de Massachusetts, en Boston, dio acceso a la demanda mexicana. Ya entró como de alguna manera formal. Los abogados mexicanos hicieron un buen trabajo. Por supuesto, tuvieron abogados y colaboración de abogados de los Estados Unidos y ya la demanda está prosperando. Es decir, va caminando, pero que el resultado sea bueno o malo depende de cómo midan ellos las pruebas que está presentando el gobierno de México y la defensa de las empresas en los Estados Unidos. Ellos saben defenderse, pero el gobierno de Estados Unidos ya está tomando nota de que México ya está ahora sí llegando al límite de tolerancia de este trasiego, de este tráfico de armas y que está dañando muchísimo a los mexicanos. Por tanto, ellos tienen que hacer algo en algún momento y, por supuesto, esto es parte de las negociaciones que deben ocurrir en los días que siguen, en las reuniones que van a tener pronto y que de alguna manera pues se anota esta primera demanda. Bueno, hay un aspecto muy importante en México frente a no al tráfico de armas, sino a la violencia en general, pues el resultante en buena medida del tráfico de armas. Se han planteado dos modelos, el de la guerra abierta al crimen organizado y después lo que le llaman la estrategia de los abrazos y no balazos. Finalmente, las dos partes no parecen ser solución, mientras los grupos pues que suministran los armamentos lo sigan haciendo pues sin ninguna limitante prácticamente. El presidente Biden fue vicepresidente con Obama ya hace tiempo, entonces conoce bien el problema. Entonces, ¿qué se puede hacer ya en las cuestiones concretas? No parece que las estrategias no son esas, sino que hay que empezar por desarmar pues a los facinerosos en este caso, ¿no? Así es, mira, parece mentira, pero el gobierno de Estados Unidos con mucha frecuencia aduce
que tiene acuerdos con México para colaborar en la persecución y en el cuidado de la seguridad pública en México. Con frecuencia dice que tiene apoyos, que brinda toda serie de estrategias y de modelos de vigilancia y de cuidado, pero no paran en el asunto de las armas. Mientras esto no termine, mientras esto no pare, no va a ocurrir otra cosa. La prueba de ello es que cuando se hizo la guerra en contra del crimen organizado, la delincuencia y tal, pues no ocurrió nada, al contrario, creció mucho en el periodo de la guerra en contra de ellos. Llega el nuevo gobierno y dice abrazos, no balazos, y ya es evidente que no ha enfrentado la situación en términos de utilizar la fuerza leal, constitucional del gobierno para hacerlo. Pero ahí están los resultados. Ha crecido desmesuradamente el crimen en México en los últimos 2 años. La prueba es lo que decía, que solamente en 2019 hubo 17,000 muertes dolosas. En lo que va de este año, solamente en este año, ya hay 11,500 muertes dolosas. Esto quiere decir que estamos llegando ya a lo que ocurría en un año, ahora solamente en 4 o 5 meses. Esto significa que pues está perdiéndose el control de ello. Creo que sí se tiene que establecer un nuevo mecanismo, tiene que revisarse la estrategia esta de abrazos y no balazos, tiene que revisarse también la participación de las fuerzas del gobierno para controlar esta situación y no hacer caso omiso en algunos de los casos en donde, bueno, pues están ocurriendo cosas y bueno, pues dejan a la gente que se defienda a sí mismo. Claro, es un problema de un orden, pues puede estar relacionado, pero es distinto. Puedo hacer un corte y vamos a regresar con este tema. Perspectiva política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva política. Continuamos. Bien, pues regresamos con este tema de la violencia y el tráfico de armas. Pues aquí tu invitado, Joel Hernández, nos señalaba algo que es grave. Finalmente, pues el tráfico de armas y esta violencia rebasa a los gobiernos, rebasa las estrategias que se han establecido, particularmente en México, y prácticamente estamos un tanto indefensos. ¿Por qué? Porque los grupos del crimen organizado, que son los que mayormente importan este tipo de armamento y lo utilizan, pues son los que están generando la violencia. Y de hecho, pues no funcionó la etapa de la guerra contra el crimen organizado, la guerra abierta, y pues también la etapa de los abrazos y no balazos se ve muy limitada. ¿Por qué? Porque crece la violencia en este terreno. Ahora, pues es importantísimo. ¿Por qué? Porque finalmente los grupos criminales están creciendo, se están fortaleciendo. También una situación muy difícil en lo económico para el país, que deriva en buena medida de esta pandemia que también va para largo. En esa circunstancia, ¿cuáles serían las medidas concretas a tomar, Joel? Lo primero que tiene que hacerse, y esto es cierto, es parar, detener el tráfico de armas, recuperar la mayor cantidad de armas que sea posible de quienes las tienen para mal uso y de alguna manera pues establecer mecanismos de contrafuerza a estos grupos que, como tú bien dices, se han fortalecido mucho en los años recientes. Ni siquiera estamos hablando de los 2 años recientes tampoco, estamos hablando de años recientes donde
ellos se han fortalecido muchísimo, han extendido su poder en zonas y en regiones muy importantes del país, se han creado grupos nuevos de confrontación y de delincuencia, y todo esto hace que pues el país parezca un mosaico fuera de control. Lo que tiene que recuperar el gobierno de México es cierto, tiene que recuperar el control del territorio nacional, quitarlo de las manos del narcotráfico, de la delincuencia organizada, pero de alguna manera con la aplicación también de la ley. No se trata de hacer una guerra y no se trata de matar por matar, no, se trata de que se aplique la ley y quien esté involucrado y se pruebe que está metido en estos asuntos, pues que se someta al rigor de la ley. No se trata de ninguna manera en que haya masacres, que haya persecuciones criminales o violentas de parte del gobierno mexicano. No se trata de eso, se trata de recuperar el terreno para los terrenos de la ley, y esto solamente se hace con estrategias, con mecanismos, con protocolos, con de alguna manera involucrarse ciertamente y rigurosamente en la persecución de este tipo de fenómenos. Y uno de ellos, lo que decíamos hace un momento, pues tiene que ver también con la cuestión económica que pues produce este fenómeno también creciente. De alguna manera se tiene que solucionar también la parte económica, la parte de educación, la parte de salud y beneficios y distribución de la riqueza, que también tiene que ver en el asunto. Una estrategia global para llegar a un punto en el que esto se debilite, pero mientras crezca. Y por otro lado, también es muy importante que el gobierno de los Estados Unidos trabaje en el asunto y que también pare el consumo de drogas en los Estados Unidos, que también pare ya el uso irrestricto de consumo de narcóticos que pueden llegar no solamente de México, sino a través de México o de otros países, y pues mientras haya clientes allá, mientras haya uso de estos estupefacientes, pues habrá un mercado y habrá una oferta, y por tanto, bueno, pues si no solucionan ellos el problema, tampoco se trata de que ellos nos endosen la solución a nosotros solamente, es cosa de los dos países. Bueno, hay otro factor que yo quisiera conocer tu opinión. Finalmente, esta salida, pues un poco sorpresiva de Estados Unidos militarmente de Afganistán, pues cambia en este tema del consumo de drogas a un concepto pues que es más tradicional, es decir, al uso de la amapola en lugar de los productos químicos. Esto, desde luego, pues para los que cultivan la amapola, por lo menos en Afganistán, pues va a ser un respiro. Sí. Pero en México, ¿qué situación se vive? ¿También ya se trasladaron los cultivos de amapola a otro tipo de consumos? Bueno, aquí se prueban básicamente los productos químicos, las innovaciones químicas, los nuevos productos que surgen de los laboratorios químicos. El producto básico aquí en México pues sigue siendo la marihuana y sigue siendo la amapola, básicamente. Lo demás son productos químicos, productos de laboratorio que se están utilizando y ya se hacen las composiciones y todo este asunto. Yo lo que creo es que sí va a crecer por el lado de Afganistán y todo esto, el asunto, el consumo de otras novedades para los estadounidenses, que muchos de los cuales, no todos, por supuesto, hay mucha gente muy metida en este asunto, pero sí que la gente que busca novedades va a estar buscando este tipo de novedades, digamos, en el consumo. En lo que respecta a México, pues México sigue siendo país que produce de alguna manera marihuana, que produce metanfetaminas, que son de consumo producidos en laboratorio, productos químicos, y sigue siendo espacio de paso para las drogas que llegan a Estados Unidos de otros países de Centro y Sudamérica. Así que México está cautivo en su propio mercado, digamos, y pues se benefician algunos de ellos en esto y defienden sus terrenos. El asunto está en que el gobierno de Estados Unidos, como decíamos al principio, hace un momento, tiene que controlar allá el consumo, tiene que hacer algo para que esto ya pare, porque como decíamos en algún momento, pues ellos son ellos dicen que reciben producto mexicano, pero pues si lo están pidiendo, lo están solicitando, acá también se produce. Hay que controlarlo acá, por supuesto, esto no significa que hay que hacerlo porque ellos lo están pidiendo, no, simplemente que se salga de este círculo vicioso para que en México haya mejor control de la violencia y que ya no ocurran estos excesos
y la producción pues es otra parte del fenómeno que se tiene también que controlar a fuerza. Pues sí, el del fenómeno de las armas, que es un gran negocio que tampoco tiene ningún control, ni en Estados Unidos, ni en México tampoco tiene un control. Así es, así Pues es. te agradecemos mucho tus puntos de vista, por eso muy enriquecedores, muy claros, y pues creo que van al meollo del problema. Muchísimas gracias, Joel, por estar aquí en Perspectiva Política. No, hombre, al contrario, Alejandro, con mucho gusto, me da mucho gusto colaborar y estar contigo en el programa. Bien, amigos, esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.